Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por estar aquí. A Maruja también, que ya somos conocidos de este seminario y que con mucho gusto vengo a participar. Y agradezco también tus palabras de que no sé si no me repito, pero trataré por lo menos de al menos presentarlo de una manera amena. Me pidieron ahora, bueno, más que me pidieron, veo que ha evolucionado también el seminario hacia temas también en esta ocasión un poco más de redes y de cuestiones de lo que ahora está de moda, que son las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más que ciudades inteligentes lo que necesitamos son ciudadanos inteligentes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar algunas cosas de esto, no nada más de eso, porque creo que tampoco ni soy especialista, pero sí lo quiero relacionar con mi tema, que es de movilidad, y comenzando por las dos fotos que puse, ¿no? Una es de la izquierda, es un dron que dicen que ya puede llevar a una persona, bueno, que puede llevar hasta 100 kilos de peso. No sé si eso sea bueno o malo, pero bueno, parece ser que es una realidad, y también habría que ver el costo de esto y lo que implica en cuanto a accidentes. Y lo de la derecha son el tipo de modelos que ya hay en el mercado para simular las redes de tráfico, ¿no? Entonces ya vemos que ya se empieza a acercar cada vez más a la realidad, ¿no? Esta es una caricatura de un dibujante americano que me gusta, Robert Crumb, que básicamente dice cómo evolucionó Estados Unidos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la historia de las ciudades, supongo, y ahí desde la perspectiva muy pesimista de cómo va a ser o cómo será, y eso que lo estaba dibujando hace casi 30 años, ¿no? Hasta una utopía que creo que tampoco se cumplió, afortunadamente, de que va a haber carritos voladores, o hasta la utopía ecológica, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una mezcla de esas tres, quizás es un poco más parecido a lo que en realidad estamos, ¿no? Pero bueno, yo les voy a una definición que me gustó de lo que sería una ciudad inteligente. Ustedes lo pueden leer. Aquí lo que me gusta es que, bueno, desde luego habla de las tecnologías de la información, pero al final tiene que ver con cómo transformar los procesos, cómo la información, cómo se recopila, y al final pues cómo se logra una mejor calidad de vida y desde luego una sustentabilidad, ¿no? Creo que ahí sí podemos hablar de ciudades inteligentes, no nada más cuando tenemos Wi-Fi en el espacio público, ¿no? Que también es algo interesante, pero yo creo que tiene que ir un poco más allá de eso, y tiene que ver con el uso eficiente de los recursos. En cuanto a la movilidad, bueno, pues yo lo que nos dedicamos en el ITDP es mucho tratar esto, no cambia tanto con la tecnología, más bien es algo que tenemos día a día que enfrentar con temas como sabemos que el transporte es de los principales emisores de contaminación. Ahora hace un mes tuvimos unas contingencias, ¿no? Y sí, el transporte es la principal fuente de emisiones, ¿no? De tanto de gases de efecto invernadero como de partículas y otros contaminantes, ¿no? Entonces esta es una de las cosas que nos preocupa y nos ocupa, pero también viene de la mano, y todo esto está relacionado con el transporte público, que en general no es de tan buena calidad como quisiéramos, excepto
algunos casos. El tema de los accidentes, que también es bastante grave y bastante importante, es la primera causa de muerte para los jóvenes en México entre 5 y 30 años. Ya ni se llaman los accidentes, son hechos de tránsito, ¿no? Porque son accidentes, son cosas que no se pueden prevenir, y los accidentes de tránsito sí se pueden prevenir en su gran mayoría, ¿no? Y bueno, todo también el paradigma del tipo de ciudad en la cual se le apostaba mucho del siglo pasado a la infraestructura para el automovilista, ¿no? Que tenía quizás más sentido hace 50, 60 años de lo que es ahora, con todas las externalidades que hemos tenido, y desde luego la relación con los más vulnerables, en este caso los peatones, los ciclistas, los niños, los adultos, las mujeres en el transporte público por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la movilidad, vamos a empezar de este paradigma que era mucho de Uruchurtu y de otros regentes y de Robert Moses y hasta Le Corbusier, ¿no? Estaban fascinados con cómo podía la ciudad crecer y estar interconectada con vialidades, hacia un enfoque más balanceado en el cual el transporte masivo juega un papel principal. Y yo creo que cada vez más vamos a ir hacia cómo podemos acercar las actividades, hacer los viajes más cortos en tiempo y distancia, o inclusive no hacerlos. Dicen que el mejor viaje es el que no se hace. Entonces, pero para eso pues tiene que ver más con cómo se integra el desarrollo urbano con los planes de desarrollo urbano, con el transporte, ¿no? Entonces, bueno, ya la ley de movilidad que se pasó hace un par de años en México, en la Ciudad de México, ya contempla que el peatón son los modos más deseables, vemos que el caminar no tiene impacto en el medio ambiente, casi todos lo pueden hacer. Entonces, bueno, pues es una forma que debemos de fomentar, pero no a través de hacer llamados para que la gente camine más, sino realmente mejorando la infraestructura, las condiciones, las actividades. La mezcla de usos de suelo, por ejemplo, también puede propiciar que se hagan más viajes a pie, ¿no? Y bueno, de ahí hacia abajo tampoco se trata de que los autos son lo peor. De alguna manera es una realidad, están ahí y seguirán, ¿no? Y ya muchas veces sirven como herramienta de trabajo, nada más hay que ver cómo se les administra mejor. Entonces, bueno, las 4 políticas es realmente de integrar el desarrollo urbano con el transporte público, con el transporte no motorizado, desalentar el uso del auto, ¿no? Y todo esto funciona mejor, se alimentan mucho mejor cuando están integradas, ¿no? La gente va a entender mejor por qué a lo mejor el uso del auto se restringe si a la vez se le ofrece un transporte público de calidad. Y también de los otros temas, ¿no? Entonces el desarrollo, esto no es un buen desarrollo urbano, como se puede ver, son generalmente conjuntos habitacionales muy alejados de donde las actividades ocurren, no hay transporte público cercano, no hay equipamientos, no hay mezcla de usos de suelos, no hay, diría yo, ni siquiera buen espacio público, ¿no? Entonces este tipo de desarrollo son los que provocan que haya una gran cantidad de casas no habitadas en la periferia, en los municipios conurbados de la zona metropolitana, ¿no? Inclusive la revista Metros Cúbicos sacó un reportaje de cuánto cuesta vivir lejos de tu trabajo, ¿no? Entonces creo que es interesante empezar a hablar de estos temas. Tampoco hay mucha vivienda de renta accesible en lugares bien ubicados o de compra, ¿no? Entonces es una problemática grave que hay que atender, pero definitivamente pues si la gente tuviera posibilidades de vivir cerca de donde trabaja o de cambiarse según el trabajo, pues creo que también aumenta mucho la calidad de vida. Nosotros desarrollamos 8 principios de desarrollo urbano, entonces que buscamos que las ciudades sean mucho más compactas, o sea, que no se extiendan justamente, que sean más densas, que también hay que ver que se haga de una manera inteligente, no nada más poner edificios altos en donde hay espacio, sino hay diferentes tipos de densidad, que se le priorice al transporte público, que sean conectadas. También creo que esta idea de que las grandes cuadras del urbanismo, la supermanzana, pues más bien lo que buscamos ahora son
cuadras conectadas donde haya inclusive callejones o la configuración más orgánica del barrio, creo que ayuda a que esté mucho más conectada la trama urbana, ¿no? La mezcla de usos de suelo es muy buena porque pues de alguna manera podemos tener comercio, podemos tener servicios cercanos a donde la gente vive, inclusive las plantas bajas activas, ¿no? Es un buen principio donde puede haber comercio, puede haber escuelas, hospitales, etcétera, ¿no? Y bueno, que también haya condiciones para andar y caminar, caminar y andar en bicicleta, y que la gente cambie de usos de modos motorizados a la medida de lo posible al transporte público o al caminar y andar en bicicleta, ¿no? Una buena práctica también es densificar a lo largo de los corredores de transporte público. Curitiba en Brasil lo hizo de una manera muy interesante. Ahí se ve básicamente dónde están los corredores dónde está uno de los corredores del equivalente al Metrobús, y claramente ahí densificaron. Entonces pensar en que a lo mejor, no sé, tener un principio de que nadie puede vivir a más de 10 minutos caminando de una estación de transporte masivo, me parece un objetivo muy interesante en el cual integras desarrollo urbano con transporte. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Estas son dos ciudades, nada más como comparativo. Atlanta y Barcelona tienen una población parecida, nada más que ahí está exactamente a escala lo que representa cada una de las dos en cuanto a extensión. Y bueno, desde luego el impacto que tiene por habitante en cuanto a emisiones de carbono, ¿no? Entonces yo creo que queremos parecernos un poco más a ciudades como Barcelona que a ciudades como Atlanta, tan extendidas y tan dependientes del auto. Entonces el transporte público de calidad, bueno, pues sabemos que en ese carril que está ahí en Insurgentes o el del Transmilenio en Bogotá, transporta mucha más gente que el resto de los carriles, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente con muchos menores emisiones. La cosa es que tiene que ser más rápido, tiene que ser cómodo, tiene que ser seguro, todo esto, ¿no? Para atraer a más y desde luego darle servicio a la cantidad de usuarios cautivos que ya hay. Y bueno, y también ver el tema de la tarifa, que no es fácil. El metro de la ciudad es de los metros más baratos del mundo, ¿no? Estas 60 personas transportándose en auto versus en un autobús versus en bicicleta, ¿no? Entonces un ejercicio que hizo la oficina de Buenos Aires, nada más para que también los automovilistas estén conscientes que se quejan de la congestión, pero pues finalmente ellos son la congestión, ¿no? También hicimos recientemente un estudio de en qué gastan las zonas metropolitanas de México, y resulta que la mayoría en promedio sigue siendo infraestructura dedicada al auto, ya sea pasos a desnivel, mantenimiento de vialidades, túneles, todo esto, ¿no? Entonces, pues eso es completamente absurdo hacia los objetivos que quieres, y además poco equitativo, ya que sabemos que la mayoría de los viajes se hacen en transporte público, ¿no? Entonces, pues no nos sorprendamos que estamos haciendo ciudades en las cuales se acaban congestionando y otros problemas, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que cambiar, y que estamos buscar cómo se gasta el dinero desde el gobierno federal hacia las zonas metropolitanas. Y también tiene que ver con que probablemente los tomadores de decisiones es más fácil hacer un puente, ¿no?, vehicular, y ahí se arregla con la constructora y demás, y no tiene ni que lidiar con transportistas, ni con vecinos, ni con otras cosas, ¿no? Entonces hay que buscar cómo hacer que los incentivos para hacer transporte público, infraestructura peatonal, ciclista, sean mucho más fuertes que los de hacer vialidades. También nos gusta mucho los autobuses en carriles confinados, porque pues en realidad puedes con, por ejemplo, 18,000 millones de pesos, no es que no nos guste todo lo que es transporte público de calidad, es bueno, pero comparado con el metro, por ejemplo, pues puedes hacer mucho más rápidamente una cobertura mayor en menos tiempo, ¿no? Pero obviamente pues si tienes el dinero y la demanda lo da, pues también hacer metro está muy bien.
hicimos también nuestro sitio de Invertir para Movernos, que tiene que ver con las tecnologías de las que hablé al principio. Pues ya podemos también todo esto de a través de mapas y cruzarlo con datos que ya se pueden obtener con transparencia, ver en qué están gastando las ciudades. Era lo que les decía, ¿no? El caso de Guadalajara, ahí está, ¿no? 46% vialidades, 36 es infraestructura también relacionado con el auto, en fin, así podemos empezar también a tener un ejercicio de ciudadano de presionar más para que se invierta de otra manera, ¿no? Y esto lo pueden consultar en nuestra página y les invitamos a que nos ayuden también a presionar para que se gaste de otra manera. Bueno, el caminar y el uso de la bicicleta yo creo que tiene que ver con el espacio público, de cómo lo distribuimos. Hemos visto desde banquetas que están con coladeras, ¿no? Si esa coladera estuviera en la calle, normalmente, bueno, donde circulan los coches, generalmente la cambian, ¿no? Pero pues como los peatones no representan un grupo de presión importante, ni López Dóriga se queja cuando hay una coladera en la banqueta, pues entonces no lo arreglan, ¿no? Entonces más bien se quedan así las coladeras, pero si pasa en donde circulan los autos, generalmente sí. Y luego infraestructura de silla de ruedas, bueno, pues tenemos este tipo de maravillas, como que Reforma ahí abajo se ve la señal para la silla de ruedas, pero pues cruzar el camellón está bastante difícil en silla de ruedas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues o los ingenieros de tránsito también que empiezan a abrir ahí, a darle, ¿no? Ahí el camellón se lo comieron para la vuelta a la izquierda en Revolución y Altavista, ¿no? Entonces, ahí es la prioridad. ¿A quién le estás dando la prioridad ahí? Pues claramente a los automovilistas y en detrimento de los peatones, ¿no? Y también aquí cerca en el centro, aunque esto ya lo arreglaron el otro día, me dio gusto ver ahí en Tlaxcuaque que ya por lo menos pusieron ahí unas barreritas para ampliar esa banqueta, y ese cruce le pusieron un reductor de velocidad. Le voy a tomar una foto. Pero bueno, esto duró 50 años así, ¿no? Cuando se hizo calzada de Tlalpan. O tenemos también puentes peatonal, ahora que van a hacer las Olimpiadas, a lo mejor es para tener atletas de salto de longitud que puedan... Clavadistas también, pero bueno, pues son creo que ahí se ve dónde están las prioridades, ¿no? Esta señora que ya vive al lado del segundo piso. Pero bueno, el mejoramiento peatonal no es tan difícil, no tiene que ver tanto con todas estas tecnologías, aunque sí pueden ayudar mucho, pero yo creo que requiere más bien de observación y sobre todo que alguien se ocupe, ¿no? Y alguien que camine. También algo que hemos visto es que muchas veces los que toman las decisiones o los que están a cargo de mejorar esto, pues ni caminan ni usan el transporte público, entonces pues así es bastante difícil, ¿no? Algunas herramientas que ya hay, les digo, en el mercado, ¿no? Pues estas microsimulaciones, que también es un campo muy interesante. Si algunos de ustedes se quieren meter, creo que cada vez vamos a tener más de esto, ¿no? Espero que las decisiones se tomen más informadamente y no tan por cuestiones de políticas, ¿no? Y luego lo de la velocidad también es importante. Ahora que pasaron el reglamento de tránsito, bueno, pues tiene que ver también con prácticas internacionales de por qué es bueno bajar la velocidad, ¿no? A mayor velocidad la gravedad de los accidentes aumenta exponencialmente, ¿no? Este es el señor tratando de cruzar ahí en Nuevo León y Baja California, y bueno, pues él ya, si no voltea a ver a la derecha, pues lo pueden atropellar, ¿no? Entonces, ¿por qué él tendría que voltear a ver? Él ya, en realidad, el semáforo ya está en la fase que él debiera de poder cruzar, pero pues es la vuelta a la izquierda, ¿no? Entonces, algo que digo medio en serio, si dejas unos cuantos segundos el semáforo en rojo, pues haces que ese señor ya ni tenga que voltear, ¿no? Pero obviamente los ingenieros de tránsito no les gusta esta idea. En Tokio, por ejemplo, sí lo hacen, ¿no? De repente todo en rojo y los cruces son diagonales. Pues ¿por qué? Porque cruza mucho más gente, ¿no? Aquí en Eje Central estoy seguro que cruza hacia 5 de Mayo y Madero mucha más gente que
que autos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, son algunas de las cosas, ¿no? El uso del auto, lo que pasa es que aunque políticamente ningún gobernante le guste, porque pues obviamente no es muy popular hacerlo, pues al final las ciudades más avanzadas sí tienen políticas claras para desalentar el uso del auto, que hace que, y obviamente buenos sistemas de transporte público, pero pues también es muy caro usar el auto, ¿no? Entonces eso generalmente hace que la gente lo use menos, y desde luego funciona mejor cuando los recursos, ya sea de parquímetros, en el caso de Londres, del cargo por congestión que tiene la zona central, todo eso se utiliza para mejorar los sistemas de transporte público, de la bicicleta. En Barcelona los parquímetros, una parte pagan los sistemas de bici pública, ¿no? En fin, yo creo que la mejor manera es reduciendo el estacionamiento. Y bueno, ahora está toda esta idea de que la tecnología nos va a salvar. También yo me pregunto, quisiéramos ciudades así, con autos eléctricos, por ejemplo. Yo creo que tampoco es la solución. O sea, aquí no hay lo que llaman los americanos, una bala de plata, ¿no? Una solución que nos vayas a resolver todo, ¿no? Sí, definitivamente qué bueno que empiece a haber cada vez más autos eléctricos y buses eléctricos, pero eso no te acaba de resolver el problema de congestión, de dispersión en el desarrollo urbano, en fin, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? El caso de Seúl es muy interesante. Tenían un segundo piso que lo tiraron y lo volvieron un río, y es un espacio público increíble. Tuve la oportunidad de ir hace como 2-3 años, y bueno, es un lugar emblemático de la ciudad, y además los edificios a lo largo se revalorizaron, y bueno, y ahora obviamente pues, se les cobra un tipo de predial más alto, y también ayudan a mantener el espacio, ¿no? Y el que fue alcalde en ese entonces se volvió presidente de Corea. Aquí, bueno, pues ya tenemos algunos buenos ejemplos. Creo que Madero, es una calle peatonal que se hizo relativamente recientemente, y ahora pues tiene el metro cuadrado de las rentas aumentó, aunque bueno, no creo que el gobierno lo esté capturando, por lo menos reinvirtiendo al donde se debiera, pero bueno, es un caso muy exitoso, ¿no? Que si definitivamente creas las condiciones, la gente pues, va a estar mucho más contenta, a gusto, y va a pasar más tiempo en el espacio público, que también es otro tema, no que las calles sean nada más para transitar, también para convivir, para interactuar, ¿no? El metrobús del centro histórico, los parquímetros. Ahora ya pusimos, con ayuda del gobierno de Dinamarca, un contador de ciclistas ahí en frente del edificio de Reforma 222. Entonces es un buen paso, porque empiezas a hacer visible al ciclista, aunque bueno, obviamente se reforma una avenida muy elegante. Ojalá tuviéramos estos contadores también en Iztapalapa y en otros lugares, ¿no? En Guadalajara ya empezaron el programa de bici pública también, y aquí lo interesante es que obtuvieron recursos del gobierno federal también a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la SEDATU. Entonces, bueno, pues si el gobierno federal empieza a entrar a estos temas también con recursos y demás, creo que vamos a avanzar más rápidamente. Estamos hablando de la posibilidad de empezar a tener ecozonas, zonas donde se restringe el tipo de vehículos que entran, hacia más limpios, pero obviamente tienen que ser zonas que ya tengan buen transporte público, que haya opciones, y en fin, ¿no? Y desde luego el transporte de carga, que es medio absurdo luego ver a los camiones enormes de Coca-Cola en callecitas, ¿no? Cuando se puede hacer más bien una consolidación, y luego el último kilómetro en triciclos o vehículos eléctricos, los ¿no? horarios también. Los horarios también, sí. Bueno, y esta es otra herramienta que tenemos ahí también en línea, gratuita. Ponemos un radio de aquí son creo que 800 metros, y son zonas de acuerdo a la información del INEGI. Podemos ver qué población hay, la densidad, cuántas personas con discapacidad, el índice de población activa económicamente, la cantidad de viviendas, cuántas viviendas hay desocupadas, en fin, son pues ejercicios que a partir de datos, que tampoco es que
tengamos, creo que una de las áreas donde más podemos evolucionar hacia la ciudad inteligente es que los datos sean más fáciles de obtener y de procesar. También con los celulares y todo esto se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, pues son un poco de ideas para lugares que se pudieran repoblar y hacer políticas integrales, ¿no? Esta es en la Roma, pero bueno, en la Doctores es muy interesante ver que hay una gran cantidad de vivienda desocupada. Pero ya está disponible eso. Sí, es ahí, se meten a .tf.mx y lo pueden ver y pueden jugar con él. Y bueno, ya para terminar, algunas cosas de las nuevas tendencias. Estos son unos renders que da algunas de estas empresas que ciertamente no son la Madre Teresa de Calcuta ni mucho menos, pero están buscando un poco proyectar cómo serían las ciudades hacia futuro con sus intereses y un futuro cercano, ¿no? Entonces, como vemos, no creo que vayamos a ver tanto cochecitos voladores ni cosas así, pero sí cosas, digamos, una mezcla desde bicicletas hasta autos más pequeños, transporte público. Creo que aquí lo más importante es el buen diseño, ¿no? Sigue siendo ciudades, digamos, el espacio público de buena calidad, a nivel y con una mezcla interesante de usos de suelo, ¿no? Y yo creo que en cuanto a movilidad, el modelo de tener un auto propio que te va a llevar a todos lados ya está cambiando más hacia, pues, tener con tener autos compartidos, o que el celular sea, yo creo que un celular ahora te permite más opciones de movilidad que un auto, ¿no? Entonces hay desde luego tener más opciones. Desde luego tiene que ver también con el presupuesto del usuario, ¿no? No todo el mundo puede pagar Uber, pero pues no sé, por decir algo, un auto compartido o tener, no sé, también te ahorras muchos de la depreciación y de los costos fijos que representa tener un auto todo el tiempo, ¿no? Probablemente los inicios de los viajes van a ser más cada vez así, ¿no? Quiero ir de A a B, qué opciones tengo, cuánto tiempo me va a tomar, cuánto me va a costar, y bueno, ya hay aplicaciones por ahí que ya empiezan a hacerlo, ¿no? Ahora, la pregunta es que todo esto hacia dónde va, ¿no? ¿Va a ser finalmente un transporte más equitativo, más sustentable? Pues digo, yo creo que ha habido tecnologías en todas las épocas. La cuestión es ver cómo las utilizamos, ¿no? Entonces esa es una buena pregunta. Aquí es una gráfica de, por ejemplo, algunas de los patrones, bueno, de los proyectos más disruptivos en transporte, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Entonces, desde el metro, que es viejísimo, hasta las zonas libres de autos, el concepto de calles completas, que básicamente es que todos los usuarios tengan cabida ahí, que haya buen diseño, hasta el BRT, y acá es el coche compartido, como lo pueden ver ahí en rojo, es de los que más ha aumentado en cuanto a las ciudades, ¿no? La tarjeta inteligente, que empezó en Finlandia hace más de 30 años, bueno, más 25 años, pues no ha crecido tanto, porque a lo mejor tecnológicamente es difícil que todos los sistemas estén integrados. En fin, ¿no? Y ahora, bueno, Google, por ejemplo, también se está metiendo mucho a mapas y como su relación con los diferentes sistemas de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver sus impactos, todavía no sabemos. Algunas de ellas seguirán creciendo, otras se quedarán, pero pues son una realidad, ¿no? De todos estos de autos, también servicios directamente sin participación directa del Estado, también han crecido muchísimo, ¿no? Desde Uber hasta coches que puedas rentar, Easy Taxi, todas estas aplicaciones, ¿no? Yo creo que ahí sí también el sector público tiene que asegurarse de que los beneficios no sean nada más entre privados, ¿no? De alguna manera haya una regulación que beneficie a todos, ¿no? Entonces ese es el reto. Y bueno, hicimos también una
desde qué es lo más deseable para la ciudad, desde el auto, una persona conduciéndolo nada más, hasta las diferentes modalidades de un taxi. También empieza a haber la posibilidad de que haya transporte público, pero como de un poco más para otro sector quizás, ¿no? Que vayan en camionetas, en vans, pero lo pidan por un sistema, por una aplicación. En fin, hay que ir viendo, ¿no? Pero al final, pues creo que el transporte público sigue siendo, y desde luego ni se diga caminar y andar en bicicleta, sigue siendo de lo más deseable para la ciudad, ¿no? Y bueno, por último, pues sí, llegaron para quedarnos. Inclusive la bici pública, pues es un esquema relativamente nuevo, ¿no? Entonces, también ver cómo se expande, también los costos, el modelo financiero, cómo le das mantenimiento, cómo haces que no sea nada más un proveedor, sino que tengas competencia. En fin, tiene una serie de cuestiones hacia futuro, y ciertamente no queremos lo de la derecha de autos sin conductor, y la gente, pues digo, nada más aumenta la cantidad de autos que va a haber en la calle, ¿no? Y bueno, la última frase creo que puede resumir lo que pienso. Entonces con eso me termino, y pues me gustaría que tengamos una sesión, si quieren, de preguntas, comentarios.